Bueno, el día de hoy tenemos ya con nosotros al pastor Natividad Ramos, que estará trayendo la enseñanza este día, esperando que no se vaya, quédese con nosotros, que hay palabra de Dios para que seamos sobreedificados sobre el fundamento que ya ha sido establecido. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, estimados hermanos. Agradezco a Dios esta oportunidad y en realidad tenemos toda la intención, por supuesto, en esto que hemos estado participando, de decirle: no olvide volver a los fundamentos, no se quite el dedo del renglón de esa cuestión. Busquemos la Biblia Reina Valera, llevemos al pueblo a esa fe sencilla, que se convierta esto en un clamor. Y yo les aseguro que, por supuesto, Dios nos va a apoyar y va a abrir camino, porque entendemos en nuestro espíritu que el pueblo quiere la verdad divina. Así que esta mañana yo voy a seguir predicando algunos mensajes más, porque he querido decirles a mis hermanos que todo mensaje, por supuesto, que tiene doctrina profunda, y quiero marcar la cuestión doctrinaria, porque es justamente lo que se abandonó después de los años 80, a no enseñarse la doctrina. Y esta mañana yo voy a hablar sobre el encuentro que el Señor Jesús tuvo con una mujer de Samaria. Y voy a leer desde el versículo 3 algunos pasajes del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice: dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora de sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice: dádeme de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Es tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Y Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le dice: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que yo quiero entrar a esta historia tan bellísima, de una mujer muy inteligente. Después de la Pascua, donde Jesús había limpiado el templo de los mercaderes de la fe, y de charlar con aquel hombre llamado Nicodemo,
el Señor se va a Judea. Y el capítulo 4, versículo 3, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, en esa ruta quedaba la región de Samaria, pero me intriga el versículo 4, porque afirma, y era necesario que pasara por Samaria. Y yo pregunto, ¿necesario? ¿Necesario por qué? ¿Era acaso la ruta más corta? Mejor pensaré otra cosa, que se me hace más apropiada, que la salvación que Dios nos da no es una casualidad, que es un acto deliberado, pues nuestra salvación es tan antigua como la misma eternidad. A mí me salvaron hace 52 años, pero mi salvación la pensó y la diseñó Dios cuando no existía el universo. Alabado sea Dios, mi salvación tiene rancio abolengo, donde dice Pablo que Dios nos conoció, y eso cambia todo. Por lo tanto, ese encuentro del que hoy nos estamos ocupando, sostengo que no fue una casualidad, sino la ejecución de un diseño eterno. A mí me encanta pensar esto, que en la eternidad la salvación le pusieron mi nombre. El universo fue creado este mundo, creada la raza humana, y pasaron los siglos, los milenios, y el año 62, esa salvación que estaba a mi nombre, me la entregaron a mí, porque es una elección con precisión. Para dar salvación a esta mujer de Samaria, Dios estaba ejecutando un plan que involucraba un antiguo pozo, el pozo de Jacob, que debía andar por los 1800 años de edad, un pozo inagotable de aguas vivas que brotaban precisamente en el territorio de Efraín. Y este era un excelente escenario. Por cierto, el área que le tocó a Efraín, Dios habló de los tesoros que estaban debajo de la tierra, esas fuentes que no se secan hasta el día de hoy. A esa mujer le daría vida eterna, vida que Jesús la compara con esa fuente de aguas vivas. Y el verso 6 dice que estaba allí la fuente de Jacob y que todavía entregaba su agua a los sedientos. Y yo tengo que decir, qué lugar mejor para hablar que lo que Jesús da jamás cambia, jamás se agota, y entregaba su agua a los sedientos. Dice Juan, Jesús, cansado del camino, así se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, era mediodía, cuando el calor está en su apogeo, cuando nadie quiere salir ni caminar, y justo allí y a esa hora llega esa mujer a la que conocemos como la samaritana, que era de una aldea de Samaria llamada Sicar. Y dice el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Insisto, ¿por qué venir hasta acá y a esa hora del día? Algunos han dicho que el motivo que hizo venir era la calidad del agua, de lo que, por cierto, ella hizo alarde ante Jesús. Nuestro padre Jacob le dijo, nos dio este pozo de aguas vivas, que significa agua que brota, salta, y mira qué deliciosa es. Y yo digo, sí, todo eso está bien, pero a mediodía. Y es más, no parece que fueran muchos a ese lugar a esa hora, pero dejemos eso, que a fin de cuentas no es de gran importancia para este caso. Pero ese lugar lo escogió Jesús, y ese mismo lugar escogió aquella mujer. Jesús escogió esa hora y la mujer escogió la misma hora. O quizá yo deba decir, como Jesús es el autor de nuestra salvación, debo decir que ese lugar le escogió Jesús. Creo que esto es lo que sucedió. Y Jesús abre la conversación
diciéndole, dame de beber. Pero hay un detalle. ¿Por qué Jesús no traía con qué sacar el agua si el desierto era lo más común? Lo cierto es que no dice que Jesús tenía sed, dice que fatigado. Y debo hacer notar otro detalle. Los discípulos los había enviado a la ciudad a comprar comida, algo que a mí me parece hasta muy propio decir, y se me tardan, no vengan tan pronto. Yo digo porque no quería exhibir la intimidad de aquella mujer ante los discípulos. El Señor Jesús es muy discreto, es maravilloso. Por eso usted vaya con Él y cuéntele las cosas. Y yo digo, esa entonces no fue coincidencia. Más bien eso se debe entender como un detalle de gran delicadeza del Señor Jesús. Pues no iba a descubrir delante de ellos la vida íntima de aquella mujer. Pero en ese dame de beber, con lo que Jesús abre la conversación, ella vio solo a un mero judío. Y asombrada y con audacia le dice, como lo dice el verso 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Era atrevida esta mujer, era como decirle, no hay duda que hasta un judío, cuando está cansado y tiene sed, puede humillarse y pedir de beber a un samaritano. Dicen que era una ironía sus palabras, aunque más que ironía, para mí, sus palabras eran palabras de sorpresa, por el tono de voz y respeto con que aquel judío le hizo aquella súplica. Ese judío desconocido, lo que puedo decir de inmediato, Jesús empezaba a ser una sorpresa para esa mujer. Jesús es una sorpresa, una buena sorpresa para el mundo, pues la bondad de Jesús estará siempre por encima de toda mezquindad. Pero si eso era así, ¿quién era este judío que la trataba con tal delicadeza? A mí me gusta eso, la delicadeza con lo que el Señor trata a los hombres. ¿Acaso este judío se había olvidado del rencor histórico que había entre judíos y samaritanos? Y note usted lo que dije, entre judíos y samaritanos, no dije entre samaritanos y judíos. Pero dejemos de momento de lado eso. Lo cierto es que pidió de beber agua, porque hablar de agua era la cuestión del encuentro para darle a aquella mujer un bien eterno, que es la vida eterna que salta dentro de nosotros. Y al hacerle esa petición, despierta el interés de aquella mujer. Sus ojos se avivaron, pero Jesús va más allá y responde a su objeción. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide. Jesús es el don de Dios, es el regalo de Dios a los hombres. ¿O acaso no dijo Isaías, hijo nos es dado? No sabía cuál era el don de Dios, porque no sabía siquiera quién era este judío con quien hablaba. Y yo digo, qué gloria que hablara con ella, quien es al mismo tiempo Dios eterno y el creador de todas las cosas. Dios mismo es hombre hablando con una mujer en este pozo. Eso no tenemos forma de valorarlo. Y agrega, la que estaría pidiendo serías tú, mujer. Por eso le dice, tú le pedirías, y él entonces te daría agua viva. Allí debió oírle con mayor asombro, pero el interés de esa mujer subió en ese judío desconocido. Y yo digo, no hay duda que Jesús le estaba sacando de su vida oscura y tediosa
para llevarla a una vida gloriosa que jamás había conocido. Y es cierto, si los hombres supieran quién es Jesús, de sus corazones saldría una súplica: dame el agua de la vida eterna. Sin embargo, hasta aquí, a la altura de esta charla, aquella mujer seguía pensando en el agua del pozo de Jacob, y razonó. Y digo razonó porque estamos oyendo una charla inteligente entre el Hijo de Dios y una mujer de Samaria. Una charla inteligente, un intercambio de conceptos, y una mujer que sabía pensar y que le dice al Señor Jesús 3 cosas muy razonables. Por si Jesús estuviera hablando del agua, como la de aquel pozo de Jacob, la mujer le dice: no tienes con qué sacarla. Este hombre no tiene medios para sacar el agua. Segundo, el pozo es hondo. Y tercero, ¿acaso hay otra fuente que yo no conozca? Alabado sea Dios. Ve usted la perspicacia de aquella mujer, pero yo digo que estaba abriendo su corazón, está abriendo su entendimiento, que es una operación que el Espíritu Santo hace sobre la gente, para entender lo que de otra manera no podía entender. Y con audacia le dice: ¿de dónde pues tienes el agua? Note, ¿de dónde pues? Es decir, si no tienes con qué sacar agua de este pozo, ¿cómo vas a tener con qué sacarla de otro? Vea la lógica de esta mujer, las embestidas tan encantadoras. Escúchela. Ella sigue pensando de cualquier manera, aunque muy astuta, no dejaba de pensar en el agua del pozo de Jacob, esa que brotaba de ese pozo, fresca, viva, corriente, es decir, que borboteaba. Pero yo digo esta mañana, ¿por qué voy a pedirle tanto a esa mujer? Jamás había tenido un encuentro. Lo que sí es que ahora empezó a oírlo con mucha cautela. Su alma la alarmaba, y muy intrigada con eso de si tú supieras quién es el que te pide. Y yo digo, ¿cuántas veces le habrían dicho a esa mujer palabras muy parecidas y habían resultado un fraude? Porque Jesús no la acusó de haberse casado 5 veces, porque en la ley de Samaria se permitía eso. 5 veces quiere decir una mujer que creía en el matrimonio y fracasó uno y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar. Alabado sea Dios. Y al último se fastidió y dijo: de los 5 no se ha hecho ni uno. Vea usted la condición de aquella mujer. Y entonces dijo en el primero: me voy a juntar con lo que hoy le llaman es mi pareja, que eso no tiene apoyo bíblico en absoluto. El que ahora tienes, de tal manera, ¿cómo pedirle tanto a esa mujer? ¿Cuántas veces le habrían dicho palabras así y habían resultado un fraude? Pero la historia, mis amigos que me están escuchando, ha probado que Jesús jamás ha sido un fraude, que Él es fiel. Pero hasta aquí, a la altura de esta charla, ella veía solo a un hombre del que no debía esperar nada. Sus experiencias no habían sido agradables con los hombres, y se decide a cerrar conversación porque le pareció que aquel judío solo decía cosas extravagantes, y lo enfrenta con la pregunta abierta: ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió, y sus hijos y sus ganados?
Sin embargo, nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, la sacó porque tenía con qué. Interesante, eres tú mayor que nuestro padre Jacob. Jesús no entró a discutir quién era de mayor jerarquía, si él o Jacob. Sin embargo, sí se lo dijo, porque si le dijo: el que beba agua de este pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, no era una manera de contestarle quién tenía la jerarquía. Por supuesto que fue una manera sutil, porque Jesús estaba hablando con una mujer inteligente, sutil, astuta. Sin embargo, dice nuestro padre Jacob, que hizo este pozo, la sacó porque tenía con qué. ¿Cómo piensas darme esa agua de la que hablas? ¿Cómo? Sin tener con qué sacarla. ¿Acaso por un milagro? ¿Eres más poderoso que nuestro padre Jacob? ¿Tienes mayor jerarquía que él? Y yo digo, no había duda, se había lanzado sobre Jesús con una lógica muy vigorosa. ¿Me ofreces acaso un agua mejor que esta? Dígale al Señor: ¿me ofreces acaso una vida mejor que la que yo he llevado en el pecado? Dímelo. Y yo puedo sentir cómo el Señor Jesús sin duda disfrutaba las embestidas razonables de aquella mujer. Y sin que lo diga la Escritura, lo voy a decir yo, que Jesús la miraba con gozo. Fíjese bien, aquellas embestidas tan bravas que daba la mujer, tan vigorosas razonablemente, Jesús debió mirarla con gozo y decirle: así se hace, hija, corra tras su salvación, que a eso vine, alabado sea Dios. ¿Y qué hizo Jesús? No entró, dije, a discutir sobre la jerarquía, pero decide llevar a esa mujer a lo que sí era eterno, y mejor le hace la afirmación que su agua era mejor que el agua del pozo de Jacob. Se lo dijo: el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, porque su satisfacción es temporal, su efecto pasa pronto y la sed vuelve. Y yo digo, ¿qué mensaje estaba en esas palabras? Usted puede saciarse de cosas, de pecado, de goces temporales, y hasta podrá decir que se siente satisfecho, pero será por poco tiempo. Usted lo sabe, será por poco tiempo y tendrá que buscar de nuevo. Lo mismo, con los mismos resultados. Jesús estaba entonces, yo digo, haciendo todo un despliegue de ingeniería salvadora, porque la salvación es un diseño inteligente del Altísimo. Ella ahora está interesada en el ofrecimiento de aquel hombre que al principio le pareció un mero judío extravagante, y es cuando el Señor la lleva a esta verdad: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. ¿Qué significa? Nunca volverá a tener sed. La inseguridad que se tiene en la vida del pecado jamás volverá, y no tendrá usted que andar corriendo en busca de esa paz y satisfacción. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que el agua que él daba sería una fuente dentro del hombre, dentro de la mujer, una fuente que salte para vida eterna. Dijo un hombre del antiguo tiempo, de los predicadores muy viejos de los primeros siglos: Dios entró en mi mente más dulce que todo placer y más alto que todo honor, y la pena por mis pecados no ha vuelto más. Jesús había impresionado el alma de esta mujer, y yo ruego al Señor que el Espíritu Santo esta mañana, allí donde usted me esté escuchando,
está impresionada con la persona de Cristo el Salvador y con lo que Él ofrece. Y ahora es ella la que pide y le dice, sí, dame de esa agua para que no tenga sed. Sin embargo, antes de darle el agua que Jesús da, donde no se tiene sed, jamás la lleva a donde todo hombre y mujer ha de ser llevado primero a recibir perdón de sus pecados, a reconocer sus pecados. Y aquella charla da un giro inesperado y Jesús toca un asunto sensible de la vida íntima de aquella mujer, que ella había buscado mantenerla siempre escondida, cuidada, y no ponerla a los ojos de todo el mundo. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Algo así como, vengan los dos acá conmigo. Mujer, quiero hablar con los dos, porque a los dos les quiero dar esa agua de vida. Qué lindo detalle. Pero aquella mujer era astuta y maniobra, y pensó sin duda, yo debo poner a salvo las cosas íntimas de mi vida, porque tengo que exhibirlas ante este hombre. Y entonces le dice, no tengo marido. Ella pensó, con esto se acaba el cuestionamiento, no más preguntas. Y es entonces cuando Jesús se acerca más a su vida, se asoma a su alma y le dice que acepta que le ha dicho la verdad, pero que con todo y eso, esa no es toda la verdad. Por eso yo le he dicho a usted, el Señor conoce, y cuando usted vaya con el Señor Jesús, doble su rodilla, no le oculte nada, cuéntele toda la verdad, que al cabo Él la sabe. Dice, cierto, esa es parte de la verdad, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tu marido. Eso la hizo sin duda dar un salto en las cosas, en lo que creía de Jesús. Dice, Jesús se había acercado a ella. Miren, ahora ella decidió acercarse también, alabado sea Dios, acercarse más. Su alma se inquietó y quiso saber quién era ese hombre que le estaba diciendo la verdad, que no debía saberla. Y debió pensar, este no es un mero judío. Y razonó inteligente, este debe ser un profeta. Y si es un profeta, yo lo logro, porque el profeta habla la palabra de Dios, y por consecuencia Dios será hablándome a mí. Si es profeta, yo lo voy a lograr, porque me ha dicho lo que nadie sabe. Y le dice, ¿eres un profeta? Y mire lo que hace Jesús. Mire lo que hace el Señor Jesús. También se desborda sobre ella, derrocha su alma sobre ella y derrocha explicaciones desde el versículo 21 hasta el 24. ¿Y sabe usted por qué hizo eso Jesús? Porque esa mujer astuta e inteligente había abierto su corazón. Escúcheme bien, había abierto su alma. Y entonces la recompensa y le abre un gran secreto. Le hace una revelación que hasta aquí ni a los discípulos se los había dicho. Pero aquella mujer inteligente, fíjese bien, ni a los discípulos les había dicho, pero el Señor está dispuesto a derramar su cariño, su bendición sobre aquellos que, aunque sean pecadores,
le dicen: quiero acercarme a ti, acércate a mí, Señor. Y le hace una revelación impresionante. Una revelación para una mujer inteligente que había abierto el arma. Y debió pensar, dije, a este profeta yo lo logro. Y el profeta debió decir: a esta mujer preciosa yo la logro. Y pongo en su alma mi riqueza. Y es que a pesar de lo mal que me ha ido con mis 5 matrimonios, aunque fracasé una y otra vez, profeta, yo nunca he dejado creer en la bondad del matrimonio. Pero desesperada de mis fracasos, ahora decidí vivir en una unión libre. Pues será lo que usted quiera, aunque eso es fornicación. Y si el otro tenía esposa, sería adulterio. Sí, pero a pesar de todo, a pesar de lo que yo he sido, profeta de Dios, en mi alma yo he traído un viejo anhelo, un viejo deseo de ser una adoradora de Dios. Muchas de las personas que me están escuchando, que sus vidas están muy cansadas y arruinadas, ya han vivido mal toda la vida. Sin embargo, dentro de ellos tienen un anhelo de ser adoradores de Dios. Y saca de su alma preguntas de algo en la que ella había pensado muchas veces. Y le dice, y saca la pregunta grande. Esos son gente que sabe hablar con Jesús, que son inteligentes. Y yo digo, Jesús estaba gozando aquella charla. Es cierto, estaba muy cansado, lo que prueba la doctrina de que Jesús era hombre y plenamente Dios. Y le dice la mujer: es que nuestros padres adoraron en este monte, y los judíos dicen que Jerusalén. Y te confieso una cosa, profeta, es que yo quiero ser adoradora de Dios. ¿Qué hago? Y es cuando Jesús le habrá de decir: mira qué cosa, que tú quieres ser una adoradora de Dios, y mi Padre anda buscando quien le adore. Dios también anda en busca de ti, mujer. Viene tiempo cuando los hombres y mujeres se convertirán en templos. Sin embargo, déjeme decirle esto, es que yo admiro a esta mujer. Cuando prediqué un mensaje acerca de quién piensa mejor, un hombre o una mujer, le dije: pobrecito de Nicodemo, nos hiciste quedar mal a los hombres con aquello de que me hago chiquito. Nicodemo, mira, ve a esta mujer de Samaria, la charla inteligente. Y esa mujer estaba en grande, y sus sospechas vuelan en su alma, y razona: este conoce todo. Y dije: piensa en grande, dimensiona las cosas. Y en el versículo 25 le dice algo así como: ¿no eres el Mesías? Santo Dios. Y Jesús abiertamente se le revela y le dice: yo soy el que habla contigo, mujer. Y en ese momento ella ya sentía como el agua de vida eterna corría en su alma. La salvación había llegado a su corazón, porque se abrió su alma al Señor. Y ella entonces pensó: esto debe saberlo más gente. Estoy tan emocionada. Y entonces el verso 28 dice: entonces dejó su cántaro, iba corriendo con gozo. Y como siempre acostumbro, yo me meto en la historia desde este siglo y le grito: mujer, y el cántaro. Y ella, sin voltear, me dice: ¿y quién está pensando en cántaros cuando que llevo el alma llena?
esta mañana tome esta versión para usted. Muchos de los que me escuchan, a pesar de sus vidas fracasadas y frustradas, conservan allá muy dentro de su alma el yo quisiera servir a Dios, yo quisiera ser adorador suyo. Y Jesús dice, es que mi Padre anda buscándolos. Padre eterno, esta mañana yo he hablado a este auditorio y le he presentado estas preciosas ideas de esta historia. Quisieras que esta historia se repitiera en el corazón de muchos de los que me están oyendo. Padre eterno, derrama tu Espíritu Santo, porque la palabra dice que hablabas precisamente del Espíritu Santo en aquella agua, que en el corazón nuestro salta para vida eterna. Padre, derrama tu Espíritu sobre la gente. Convence ahorita que muchos que me estén escuchando abran sus labios, doblen sus rodillas si es posible y te digan, Señor, dame esa agua de la vida eterna, en el glorioso nombre de Jesucristo, el Señor nuestro. Que mis hermanos de este auditorio hayan escuchado doctrina preciosa de la redención de la humanidad de Cristo, que se cansó de la charla inteligente, de ese Espíritu Santo que salta desde nuestro interior, y no necesitamos vivir en el pecado para estar felices. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana. Con todo mi corazón he presentado esta historia, hermano Isaí, hermano pastor. Gloria al Señor. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra. Estoy emocionado, hermano pastor, emocionadísimo con la salvación que Cristo da. Amén. Yo sé que hay mucha gente también escuchando este mensaje del día de hoy, que aunque se llevó hace 2000 años, aún tiene efecto el día de hoy. Yo quisiera invitar a alguien, si usted tiene una gran necesidad, aquel hombre que se presentó ante esta mujer, no cabe duda que le dio lo que necesitaba. Lo físico es pasajero, esto es temporal, pero lo que Dios da es para vida eterna. Si usted desea oración en esta mañana, le invitamos a que nos llame. Hay una oportunidad todavía más, que los verdaderos adoradores, dice su palabra, adorarán en espíritu y en verdad. Esta mujer tuvo un cambio, revolucionó toda una ciudad gracias a un mensaje, una conversación tan linda que se pudo obtener ese día, un día cuando Jesús estaba cansado. Pero este día Cristo murió, pero también resucitó y nos está dando esperanza. Admiro a esa mujer de Samaria, tan astuta, inteligente, perspicaz, para poder percibir que estaba ante alguien que nunca había estado jamás. Amén. Amén. Hermano Isaí. 704-831-2465, 704-831-2465. Habrá algo imposible para Dios. Él lo hizo con esta mujer. Él lo hizo con una mujer necesitada de agua temporal, pero se encontró con el agua de vida eterna. Sí, amén. Qué maravilloso. Seguro que sí, hermano Isaí. Y si alguna persona nos oye y se ha entregado a Cristo, intégrese a una iglesia donde se predique la sana doctrina, por favor. Intégrese para que esa salvación preciosa no se la hagan pedazos. Intégrese a una iglesia que predique la sencillez de los fundamentos que los apóstoles establecieron. Que Dios me los bendiga, porque no olvide que la vida del creyente es congregacional. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Buenos días, Radio Oración. Dios me le bendiga. Adelante. Buenos días, hermano. Bendiciones. Yo ya acepté al Señor, ya ando en los caminos del Señor, pero tengo una hermana que no da el paso definitivo y se encuentra muy enferma. Tiene 5 meses casi de estar en una cama postrada y no se levanta. Les ruego que me ayuden a orar por ella. Yo estoy orando por ella. Ella se llama Norma. Sí. Hermano Isaí,
Amén. Lo que siempre le he recomendado por tantos años que tenemos de ser ministros, mucha gente me dice, hermano Ramos, ore por mi familiar para que el Señor le salve. Nomás quiero hacer una pregunta a mi hermana. ¿Usted le ha enseñado el evangelio de la salvación? ¿Se lo ha explicado? Esa es una cosa. La segunda, guarde usted su fe y tenga la certeza que el Señor va a intervenir, porque el que lo prometió no miente. Así, con esa confianza, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra limpia. Y entonces, si a alguien le hemos enseñado la palabra, el Espíritu Santo habrá de tomar esa palabra que está en la memoria de la gente, y entonces va a trabajar con ella, la va a procesar, y esa gente de repente sentirá la fe para ir a Cristo Jesús. Amén. Delo por eso. Amén, hermano. Y podemos orar ahorita, ¿le parece, hermano Isaí, que oremos al final para oír más peticiones? Claro que sí. Gracias, hermana Norma. Dios me le bendiga, y vamos a estar orando por su petición. Oraremos ahorita. Amén. 704-831-2465, 704-831-2465. Pedimos disculpas, se nos fue una llamadita. Queremos que el mismo poder que estuvo en esta mujer samaritana también se manifieste el día de hoy en su vida. No cabe duda que el mismo Dios, aún el día de hoy, sigue haciendo milagros como lo hizo, lo sigue haciendo. Tenemos esa fe, esa seguridad. Buenos días, muy buenos días, Dios bendiga. Aló, buenos días, díganos, hermana. Buenos días, fuera del aire, por favor. No le podremos atender hasta después de la hora que tenemos. ¿No quiere decirlo al aire, por favor? Bueno, vamos con la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, hermano. Yo quería también fuera del aire, pero veo que no están atendiendo. Díganos, hermana, su necesidad, breve. Por mi esposo. Su esposo, amén. Por su salvación. Amén. Claro que sí, estaremos orando por su esposo, por su salvación. Dios conoce. Nosotros no le conocemos, pero el Cristo de la gloria, así como conoció la condición de esta mujer, también conocerá también la vida de su esposo. Claro que sí, con mucho gusto estaremos orando por la vida de su esposo. Buenos días, Radio Oración. Bendiciones, pastor. Amén, adelante. Pedirle por favor oración por la restauración de los hogares de mis hijos. Tengo 2 hijos que están en problemas de divorcio, de separación, para que el Señor restaure esos hogares y salvación para ellos también. Claro que sí, claro que sí. Díganos solamente el apellido, hermana. ¿El apellido de mis hijos? No, bueno, de la familia en general, sí. Bueno, son Gaviria. Gaviria, amén. Gracias, hermana. Amén. Dios bendiga. Muchas gracias. Amén. Bye, bye. 704-831-2465. Buenos días, Radio Oración, adelante. Sí, hermano, que el Señor le bendiga y le guarde. Amén, adelante, mi hermana. Señor, estoy pidiendo oración por mi madre allá en Honduras y por mis hijos. Su mamá en Honduras. Y personas, sí. Amén. ¿Sus hijos en dónde se encuentran? En Honduras y yo aquí en Estados Unidos. Amén. Mi madre en Honduras también, y le pido por mi persona también, hermano. Gracias, que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Gracias por llamar, mi hermana. Estamos orando por su mamá y por sus hijos. Buenos días. Bueno, es el área 704-831-2465. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. Él conoce la condición de todos nosotros los humanos aquí en la tierra. Esta mujer tuvo una linda conversación. Yo creo que hoy se puede levantar una conversación más entre usted y Dios. Adelante, pastor, vamos a orar por esta necesidad. Sí, Padre eterno, hemos presentado tu palabra con la emoción de la salvación que tú nos diste. Padre eterno, esta mañana tus hijos han llamado pidiendo ayuda, que tú rescates a sus familiares para la salvación, que tú rescates su vida matrimonial, pero te estamos pidiendo, Señor, que rescates su vida espiritual, porque sabemos que si ellos vienen a la salvación, sus matrimonios, Señor, se arreglan. Padre eterno, esta mañana te rogamos en el nombre de Jesucristo que sucedan estas cosas, porque tenemos la seguridad de un evangelio que no falla. Bendito sea tu nombre, Padre,
Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.